Entonces comenzaremos indicando que las cardiopatías congénitas se clasifican en cardiopatías congénitas acianógenas y cardiopatías congénitas cianógenas. Las cardiopatías congénitas cianógenas, como su nombre lo indica, son las que primitivamente no producen cianosis, es decir, el niño nace los hábitos sin cianosis. Y las cardiopatías congénitas cianógenas son las que primitivamente producen cianosis, es decir, el niño nace ya cianótico. La patología de las cardiopatías congénitas cianógenas implica un cortocito de izquierda a derecha a nivel cardíaco con el consiguiente hiperflujo pulmonar. Eso vamos a ver limitado al caso particular. Y las cardiopatías congénitas cianógenas implican más bien cortocito de derecha a izquierda a nivel cardíaco con la consiguiente hipoxemia, manifestada clínicamente por cianosis marcada de piel y de mucosa. Bien. Entonces, la etiología, hay una herencia, un 8%, donde el riesgo genético es mayor cuando hay un hermano afectado y mucho mayor, hasta 10-14%, con un padre afectado, ¿no? Factores ambientales como infecciones como rubiola, por ejemplo, tóxicos, fármacos, cocaína, radiaciones, principalmente en el periodo crítico que es a la 3ª a 8ª semana de gestación, y multifactorial en 90% de los casos, ¿no? La epidemiología indica que las cardiopatías congénitas en general se presentan en 1% de los recién nacidos. Y a nivel internacional vamos a ver que mayormente se presenta la comunicación interventricular, luego la comunicación interauricular, el ductus, y después de estas las cardiopatías congénitas cianógenas como la tetralogía de Fallot o la transposición de grandes arterias en menor porcentaje. ¿Qué pasa en nuestro medio? Esta es una casuística de los dos principales centros de cardiología de La Paz, el Hospital Obrero y el Instituto del Tórax del 2008, donde, como vemos, se presentan cardiopatías congénitas en 1.3% de pacientes. En estos casos son pacientes adultos, la mayor parte de los casos. Pero en esta casuística del 97 al 2001, fue hecho por el doctor Andrade, que es cardiólogo pediatra en el Hospital Materno Infantil de La Caja, comparando lo que pasa en su centro con la casuística internacional del profesor Neidas, que es la más grande a nivel mundial. Entonces, coincidentemente, vemos de que la comunicación interventricular es la más frecuente en ambas series, ¿no? Luego seguido del ductus, y luego las cardiopatías congénitas cianógenas como el Fallot es el tercero a nivel mundial, no así en el nuestro, que es la comunicación interauricular. Y de las congénitas cianógenas, la más importante en nuestro medio es el Epstein, que vamos a ver más a continuación, ¿no? Bien, la cardiopatía congénita más frecuente entonces, a nivel mundial en boliviano es la comunicación interventricular, y en nuestro medio es la enfermedad de Epstein, al contrario que en el exterior es el Fallot. En este caso, la ecocardiografía nos ayuda mucho al diagnóstico preciso de estas enfermedades. En el examen físico tenemos que hacer una palpación minuciosa de los pulsos de las 4 extremidades, el control de presión arterial con un manguito apropiado para la edad, color de piel y mucosas, valorar la cianosis. Mejor tenemos a la disposición una saturación de oxígeno. Distribución y comportamiento con el llanto de la cianosis y cómo se comporta cuando le administramos oxígeno adicional. Examen de los vasos del cuello es importante, la palpación precordial también, la auscultación cardíaca minuciosa, principalmente son rítmicos, la frecuencia según la edad, las cualidades de primer y segundos ruidos y hay chasquidos, y los soplos fundamentales. Examen abdominal y finalmente si hay datos de insuficiencia cardíaca como edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia, mayormente en el niño la hepatomegalia es fundamental. Ahora pasaremos a la clasificación de las cardiopatías congénitas cianógenas, las que no tienen cianosis, ¿no es cierto? Se clasifican las que tienen flujo pulmonar normal, como es el caso del estenosis pulmonar o coartación de aorta, y las que tienen hiperflujo pulmonar, como es la comunicación interauricular, interventricular y el ductus, las principales cardiopatías, como hemos mencionado. Y las congénitas cianógenas se clasifican con hipoflujo pulmonar, como es el Fallot, la anomalía de Epstein y otros, y con flujo pulmonar normal o aumentado, que es la transposición de grandes arterias y otras que son mucho menos frecuentes
que las cardiopatías congénitas acianógenas. Entonces vamos a ver en orden de importancia la comunicación intraauricular, interventricular, el ductus y la anomalía de Epstein, que son fundamentales en nuestro medio. De la comunicación intraauricular vamos a indicar que es un defecto del septo interauricular que puede localizarse tanto en el ostium secundum como en el septum primum o como en el seno venoso. Pero por frecuencia la mayor parte son del ostium secundum, que es los que vamos a describir a continuación, siendo mucho menos frecuente el ostium primum y casi raramente en el seno venoso. Entonces, nosotros tenemos una comunicación intraauricular que va a comunicar a aurícula izquierda acá atrás y aurícula derecha. Entonces el paso es de flujo de sangre anormal entre aurícula izquierda y aurícula derecha y en consecuencia esto va a ocasionar que este flujo aumentado vaya de aurícula izquierda a derecha y esto va a hacer que sobrecargue de volumen la aurícula derecha. Entonces esta va a crecer y este crecimiento auricular derecho también va a hacer que se acumule más sangre entonces a nivel auricular derecho. ¿Y dónde va a ir esa sangre excedente? Al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho en consecuencia también se va a dilatar, va a crecer. Y toda esta sangre excedente va a ir hacia la arteria pulmonar. Entonces va a haber un mayor flujo pulmonar, tanto al pulmón izquierdo derecho, un flujo arterial aumentado. Es lo que se llama el hiperflujo pulmonar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la comunicación intraauricular produce el cortocircuito de izquierda a derecha a nivel auricular. Confirmamos que sobrecarga el circuito pulmonar y de las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y esto ocasiona cambios crónicos de la pared arterial pulmonar que va a llevar a la hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque el flujo aumentado va a sobrecargar este vaso que tiene un grosor normal, como podemos ver acá. Pero como este es un shunt de izquierda-derecha, un cortocircuito izquierda-derecha que va a sobrecargar durante años al niño, durante todo el crecimiento, inclusive quizás hasta en la adolescencia y adultez si no se le trata, esto va a ocasionar que haya un flujo aumentado. ¿Y cómo va a responder la arteria pulmonar? Tratando de hacer una vasoconstricción para limitar el flujo, ¿no? Pero la vasoconstricción está condicionada por los reflejos que son agudos. Para mantener esta vasoconstricción, digamos, en forma crónica, no le va a quedar otra a la arteria pulmonar que hipertrofiarse, aumentar su grosor a expensas de aumento del músculo cardíaco y de fibrosis de la pared arterial, lo cual va a ocasionar hipertensión arterial pulmonar a largo plazo, que va a ser nefasta para el niño. Bien, entonces tenemos la clínica, que en este caso va a representar eso. Pero la mayoría de las comunicaciones auriculares son asintomáticas durante la niñez. A veces se descubren solo por casualidad, inclusive en la adolescencia, y a veces hemos tenido pacientes inclusive que se han encontrado a los 62, 70 años, ¿no? Ya muy tardíamente. Entonces, como hay un flujo aumentado a nivel pulmonar, este hiperflujo ocasiona un aumento de infecciones respiratorias. Y esto va a ser uno de los datos más importantes porque cuando la mamá lo trae al niño indicando que su hijo tiene frecuentes casos de bronquitis, con tos, con expectoración, puede que haya un fondo de una cardiopatía congénita acianógena. ¿Cómo lo descubrimos? Auscultando. Si hay soplos, hay algún hallazgo anormal, vamos a encontrar la causa. Según el grado de este cortocircuito shunt de izquierda a derecha, en general, llegar a la edad adulta, comienza la hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Entonces, comienza en forma tardía la hipertensión pulmonar y esos cambios del grosor de la pared que hemos visto. Con el tiempo, se desarrolla un síndrome de Eisenmenger si no tratamos a los niños. ¿Cómo es el síndrome de Eisenmenger? Es la inversión del shunt. El cortocircuito, que en un inicio iba de izquierda a derecha, de pronto, iba de izquierda a derecha, de pronto se va a invertir y se va a volver derecha-izquierda. ¿Por qué? Porque va a subir la presión de la arteria pulmonar. Al subir esta presión de la arteria pulmonar va a ocasionar entonces un aumento mayor inclusive que la presión de la arteria aorta. Entonces, al haber un aumento de la presión de la arteria pulmonar mayor que la aorta, se invierte el cortocircuito y este momento, lamentablemente, el niñito ya es inoperable porque hay más riesgo al operarlo ya de gran mortandad. Entonces, tenemos que evitar que
que el niño haga Eisenmenger, ¿no es cierto? Al examen físico no hay un soplo característico, pero lo que sí hay es un desdoblamiento fijo del segundo ruido, porque como hay hiperflujo en el área pulmonar, la arteria pulmonar se cierra mucho más tarde que la aorta, entonces hay un primer ruido aórtico y un segundo ruido pulmonar que se llama por eso desdoblamiento del segundo ruido. Soplo de insuficiencia tricuspidia aparece solo cuando hay dilatación del ventrículo derecho, cuando este ventrículo está crecido y obviamente jala la válvula tricuspidia y no la deja cerrar adecuadamente. Para ese momento ya hay crecimiento de cavidades derechas y el paciente ya tiene signos claros para poder enviarlo a cirugía, ¿no? El desdoblamiento de este segundo ruido se hace menos evidente o hasta desaparece cuando hay ya hipertensión arterial pulmonar, es decir, cuando ya hay Eisenmenger. Entonces es un mal pronóstico si ese desdoblamiento que tenía el paciente durante todos los controles que le hacíamos cede o desaparece inclusive. Los exámenes complementarios van a introducir también eso, crecimiento de aurícula y ventrículo derecho, ¿no es cierto? En ocasiones se presenta una figura que se llama bloqueo incompleto de rama derecha, que es R en B1. Vamos a ver ejemplos de esto. Y en la radiografía de tórax hay datos de cardiomegalia con hiperflujo pulmonar. Veremos esto, ¿no? Y dilatación de cavidades derecho. Veremos, entonces aquí está una radiografía típica de un paciente con comunicación intraauricular, punta levantadita, como podemos ver acá, que implica crecimiento ventricular derecho, crecimiento auricular derecho aquí, y el hiperflujo pulmonar aquí con hilios cargados y que se manifiestan hasta la periferia. Entonces, esto es un dato de crecimiento de cavidades derechas con hiperflujo pulmonar. Y además hay una pulmonar acá, una arteria pulmonar, pueden ver, prominente. Aquí está la aorta, la arteria pulmonar, y ventrículo derecho, y aquí aurícula derecha dilatada. Esto ya es un indicio de hipertensión arterial pulmonar, esta dilatación, aunque también puede ser del hiperflujo pulmonar. Entonces, este paciente que presenta todavía este flujo aumentado pulmonar está a tiempo para ser enviado a cirugía. El electrocardiograma nos muestra primero un eje a la derecha, como pueden ver, no de uno negativo. El eje aquí aproximadamente está la maestra difásica es saber, entonces prácticamente está en más 150 grados, 120, perdón, y con la imagen alta, R alta en B1, que es típico de crecimiento ventricular derecho. Acá hay otro electrocardiograma donde podemos ver inclusive que hay crecimiento auricular derecho ya, una onda P picudita en D2 y en otras derivaciones como B2, por ejemplo, P picuda, aquí en B3 igual, hasta B4 inclusive, y eje que está, en este caso la isodifásica es D1, que está en muy hacia arriba, miren, esta ABF está en la fase negativa de ABF, entonces en menos 90 grados. Esto es un dato de un crecimiento ventricular, de hecho, muy importante, como podemos ver aquí en B1, una R mellada, es un R prima, como se llama. Entre los exámenes también está el ecocardiograma, que es de elección para diagnóstico y seguimiento de esta patología, y el eco transfágico, que como pueden ver puede describir la anatomía y la comunicación intraauricular. Resonancia magnética, pero que no es muy útil en nuestro medio porque no tenemos a disposición este método como debe ser en otros lados. Y el cateterismo solo si hay dudas, ¿no? O para medir la hipertensión pulmonar grave. En este caso se observa un salto oximétrico, es decir, de oxígeno de aurícula derecha hacia la cava, ¿no? Veremos aquí una ecocardiografía, un video de ecografía, este es ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, como pueden ver acá, y acá las cavidades derechas. Cuando las cavidades derecha, ventrículo derecho es mayor que el izquierdo, hay gran crecimiento de cavidades derechas. Aquí está el ventrículo derecho, la válvula tricuspide y aquí la aurícula derecha muy dilatada. Ven que la aurícula derecha sobrepasa a la aurícula izquierda y el ventrículo derecho sobrepasa al ventrículo izquierdo. Y aquí está la comunicación interauricular, miren. Hay un defecto acá. Y que con el color lo vemos claramente como este flujo rojo pasa de aurícula izquierda a derecha claramente. Esta es en ecocardiografía transtorácica, la estándar, que se llama también. Y este es el eco transfágico, donde nos metemos al esófago, que está pegado a la aurícula izquierda. Entonces acá podemos ver, aquí estaría el esófago teórico, aquí está la aurícula izquierda y aquí la aurícula derecha. Y como pueden ver, hay un defecto acá entre ambas aurículas, que es la comunicación interauricular. Y acá podemos ver el paso de flujo. Este flujo azul con amarillo en su interior implica el paso de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. ¿Correcto?
El 3D, la ecografía 3D también nos puede mostrar esto. Acá vemos la comunicación intraauricular típica desde cavidades derechas. Aurícula derecha, aquí está la válvula tricuspida que se abre, y aquí está desde el otro lado, desde la aurícula izquierda. Entonces acá nos permite ver claramente que no es un orificio exactamente como se piensa la comunicación intraauricular, sino que tiene inclusive forma ovoidea según el ciclo cardíaco en el que lo encontremos, ¿no? El pronóstico. Algunas comunicaciones interauriculares cierran espontáneamente antes de los 2 años, por eso hay que hacer el seguimiento con ecocardiografía. La corrección con cirugía, poniendo un parche, se recomienda de 3 a 6 años de edad. Y en todos los pacientes que tengan cortocircuito izquierdo significativo, hay unos cálculos que implica la relación entre el flujo pulmonar calculado por eco o por cateterismo y el flujo sistémico mayor a 1.5 a 2 veces el que debe haber, ¿no? Normalmente tiene que haber una relación 1 en 1, ¿no? O algo ligeramente aumenta el flujo sistémico en relación al pulmonar. Pero cuando este está 1,5 a 2 veces, ya es una indicación para enviar al paciente a cirugía. La cirugía no debe efectuarse en pacientes con defectos pequeños y cortocircuitos triviales, es decir, menor a 1,5, ¿no? Como hemos dicho, o cuando ya hay una hipertensión arterial pulmonar severa, el síndrome de Eisenmenger, porque ahí la mortandad en la cirugía es demasiado alta. En los pacientes sintomáticos, la indicación de cirugía será a cualquier edad, cuando ya hay síntomas, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Entonces, el tratamiento es el cierre, sea quirúrgico o actualmente en el Hospital Obrero, por ejemplo, se ha hecho ya cierre a través de cateterismo cardíaco, el percutáneo, que se mete un catéter a través de las venas de la pierna o del brazo, se llega hasta el corazón y se mete en ese catéter un dispositivo que es el Amplatzer. Es como un paragüitas que se abre a nivel de la aurícula izquierda, se lo tracciona para que se apoye en el septo intraauricular, en el defecto, y al otro lado se abre otro paragüitas en la aurícula derecha, entonces cerrando con este procedimiento la comunicación intraauricular. Y aquí hay un ejemplo del Hospital Obrero con eco transesofágico se hace este procedimiento. Aquí está el Amplatzer abierto a nivel de la aurícula izquierda acá arriba y aquí está la aurícula derecha. Entonces en la siguiente imagen vemos que se está abriendo el otro lado del paragüitas del Amplatzer en la aurícula derecha y aquí está ya completamente abierto cerrando el defecto. Entonces ya no hay comunicación entre la izquierda y derecha y el defecto está resuelto. Acá vemos otra imagen de esta misma toma desde otra perspectiva. Aquí la válvula mitral, aquí la tricuspide y acá vemos cómo el dispositivo cierra la comunicación intraauricular y no interfiere con el flujo de ambas válvulas, mitral ni tricuspide, que es lo ideal. Bien, pasemos a la comunicación interventricular, que es la presencia de un defecto en el septo interventricular, ¿no? Que comunica ambos ventrículos, izquierdo y derecho, y el defecto generalmente es único, pero puede ser múltiple también, y puede ser aislado o formando parte de otras enfermedades, otras cardiopatías complejas como el Fallot. Es la cardiopatía congénita más frecuente, excluyendo la válvula aórtica bicúspide, que solo se lo va a ver en la parte de valvulopatías, ¿no? ¿Cómo se clasifican las comunicaciones interventriculares? Perimembranosas, no se olviden que el septo interventricular tiene una parte membranosa y otra parte muscular. Entonces, esa es la clasificación grande. Perimembranosas y musculares, que pueden ser en cualquier lado del tabique muscular. Las más frecuentes del son las perimembranosas y algunas de estas comprometen también la porción subaórtica o subpulmonar. Esas son menos frecuentes que las perimembranosas. ¿Cómo es la fisiopatología? En los defectos pequeños no hay repercusión. Ya vamos a ver por qué. En los grandes hay cortocircuito de ventrículo izquierdo a derecho de alta presión, que también origina hiperflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque acá tenemos la comunicación interventricular. Entonces, la sangre va a ir del lugar de mayor presión, que es ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, que tiene menor presión, ¿no es cierto? Entonces, este ventrículo derecho va a recibir un flujo extra de sangre y se va a dilatar, ¿no es cierto? Y este ventrículo derecho va a despachar este flujo aumentado a los pulmones, ocasionando el hiperflujo pulmonar y, como hemos dicho, con el tiempo mayor presión de la arteria pulmonar. Esto a su vez va a volver a aurícula izquierda y a ventrículo izquierdo, que también se va a dilatar. Entonces, hay dilatación de ventrículo derecho y de ventrículo izquierdo. Dilatación biventricular, como se llama. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la clínica, ¿cuál va a ser?
La clínica va a ser de que en las comunicaciones interventriculares más pequeñas hay un soplo pansistólico o holosistólico. ¿Por qué? Porque hay mayor presión en el ventrículo izquierdo y al pasar por la comunicación interventricular derecho va a soplar, ¿no es cierto? De alta frecuencia, soplante, típico soplo largo del primer que cubre entre el primer ruido y el segundo ruido, auscultándose mejor en la región paraesternal izquierda o derecha. En las comunicaciones interventricular grandes, la clínica es por hiperflujo pulmonar. Entonces, hay infecciones broncopulmonares frecuentes y también puede originar insuficiencia cardíaca por fallo del ventrículo derecho ya en la primera infancia, ¿no? Cuando es grande la comunicación. El soplo es independientemente del tamaño. Puede ser intenso en las comunicaciones interventriculares pequeñas porque hay un orificio estrecho, ¿no? Y puede desaparecer en el síndrome de Eisenmenger porque ya se ha invertido el shunt y hay hipertensión pulmonar inoperable, como hemos dicho, igual que en la comunicación intraauricular. La radiografía nos muestra cardiomegalia con hiperflujo pulmonar. El electrocardiograma, crecimiento biventricular y de aurícula izquierda, como hemos mencionado. La eco ya nos da la magnitud y el cateterismo cardíaco también muestra salto oximétrico en ventrículo derecho, pero que cada vez menos utilizado a favor del eco, ¿no? Aquí está una comunicación interventricular en un niñito de 10 años, donde hay crecimiento del ventrículo derecho. Miren la punta levantada, crecimiento ventricular derecho, pero también el izquierdo y acá no se llega a visualizar claramente por ahí, pero flujo pulmonar, como podemos ver. Hilios muy congestivos con flujo arterial muy aumentado en ambos pulmones. Y el electrocardiograma, donde como pueden ver, si bien hay un eje derecho, aquí está la malla isodifásica prácticamente entre D1 y D3, con una BF muy isodifásico también, pero miren, hay una R muy alta en B1, crecimiento ventricular derecho, ¿no es cierto? Pero también hay unas R's muy altas en B4, B5, B6, inclusive desde B2, que es crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, cuando hay crecimiento ventricular derecho combinado con izquierdo, es crecimiento biventricular típico de estos pacientitos de comunicación interventricular, como hemos indicado, y en este caso es el niño de 10 años, que mostró radiografía. Bueno, acá tenemos la comunicación interventricular en el eco. Este es ventrículo izquierdo, este es derecho aquí arriba, y aquí hay el flujo que pasa de izquierda a derecha, ventrículo izquierdo a derecho, de menor presión a mayor presión. Y con Doppler, este es el flujo, ¿no? Que va de abajo, ventrículo izquierdo a derecho, hacia arriba. Bien. El pronóstico. 30% a 50% de las comunicaciones interventriculares musculares pequeñas se cierran durante el primer año de vida. Es la comunicación tipo Royer que se llama. No son muy significativas, pero según el tamaño del shunt pueden ser asintomáticas, similar a la comunicación interventricular o por sí clínica ya en la lactancia. ¿Por qué? Porque se comunican ventrículos que son de mayor presión. Aquí el riesgo de endocarditis es menor al 2%, más frecuente en la adolescencia, pero hay un riesgo, entonces siempre está indicada la profilaxis antibiótica antes de una curación dental mayormente. El tratamiento depende del grado del cortocircuito izquierdo-derecho, la repercusión clínica y de la circulación pulmonar. Como hemos dicho, el 50% de las CIBs, las membranas, fielmente a veces las musculares, perdón, y a veces membranosas, se cierran en los primeros 3 años de vida. Solo recomienda cirugía si hay cortocircuito izquierdo-derecho grande, igual que en la CIA, mayor de 1,5 a 2, ¿no? Cuando no hay resistencias pulmonares elevadas. Cuando hay síntomas de insuficiencia cardíaca o retraso del crecimiento que no responde al tratamiento. Si el paciente responde al tratamiento inicial, se prefiere demorar la cirugía, ya que el tamaño de CIB puede disminuir o desaparecer. Por eso hay que hacer controles con ecocardiografía frecuente. En casos seleccionados se puede hacer el cierre percutáneo con cateterismo. No hemos hecho todavía eso en nuestro medio. Pasemos a la ductus, pestencia conducto arterioso, que es la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, miren. No se olviden que el ductus es un remanente embriológico que debe cerrarse cuando nacemos, pero en un porcentaje determinado no se llega a cerrar y se ha visto que en la altura es más frecuente esta situación que permanezca abierto. Entonces, prácticamente es una patología que tiene gran predominio en la altura y un trabajo que ha hecho el doctor Ramiro Menacho, cardiólogo del Hospital Obrero, ha demostrado que
los ductos en la altura son más gruesos que los que se producen a nivel del mar. Bien, la epidemiología entonces más frecuente en niñas y se asocia a la infección materna por rubiola en el primer trimestre de embarazo, esto a nivel general, ¿no? En nuestro medio, ya hemos dicho, puede ser por la altura mayormente. Puede presentarse de forma aislada o combinada con unos defectos, como por ejemplo coartación de aorta, válvula aorta bicúspide, como esta, comunicación interventricular, y este no es pulmonar. Entonces hay que hacer un examen minucioso y principalmente de eco. Entonces hay un cortocircuito de aorta arteria pulmonar, con el consiguiente hiperflujo pulmonar y sobrecarga de cavidades izquierdas. Veremos entonces cómo ocurre en este caso. Aquí está la aorta, que tiene mayor presión, y la arteria pulmonar menor presión. Aproximadamente 100 milímetros de mercurio versus 25, ¿no es cierto? Entonces, la sangre va a ir de mayor presión de la aorta hacia la arteria pulmonar. Y esto va a hacer que haya mayor flujo por las arterias pulmonares, ¿no es cierto? Y esto va a sobrecargar, va a ser el hiperflujo pulmonar, y esto va a desembocar en las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda, que se va a dilatar, ¿de acuerdo? Y este flujo aumentado en la aurícula izquierda va a ir hacia el ventrículo izquierdo, que también se va a dilatar. El hiperflujo de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, que se van a dilatar las dos cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a ocasionar entonces con el hiperflujo pulmonar respectivo, ¿no? Bien. Entonces, al examen físico, los signos, síntomas dependen del tamaño, ¿no? Pero el pulso generalmente es saltón, similar al que se encuentra en la insuficiencia aórtica, ¿no? Por el hiperflujo que ocasiona. El soplo continuo, que se llama también en maquinario de Gibson, porque es sistodiastólico este soplo, por eso es continuo. Lo escuchamos tanto en sístole y en diástole. Más auscultable en foco pulmonar, que se irradia región infraclavicular izquierda. Es un soplo muy característico, por eso se llama en maquinaria, porque simula un sonido de una máquina entre el corazón, algo así como... Entonces, esa es la característica principal de este soplo. Evidentemente, en estos casos, como hay hiperflujo, también a la larga va a llegar a la hipertensión arterial pulmonar, dependiendo del tamaño del ductus, más antes en algunos y más tarde en los que tengan ductos más pequeños. Y también puede invertirse el cortocircuito y ocasionar cianosis diferencial, pero en general esto lleva a la Eisenmenger, como hemos visto, que es la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Por inversión del shunt. Entonces, electrocardiograma nos va a mostrar crecimiento de aurícula y ventrículo izquierdo, como hemos dicho. La radiografía también lo mismo con el hiperflujo pulmonar, y el eco nos va a dar el diagnóstico junto con la resonancia, ¿no? Entonces, veremos. Aquí está una radiografía típica con un ventrículo izquierdo hacia abajo y un hiperflujo pulmonar, como pueden ver. Es de un paciente de 5 años aproximadamente. Hay de un paciente mucho mayor, que en este caso ya ha hecho punta de zapato en la silueta cardíaca, que esto ya es crecimiento ventricular derecho. Y miren que ya no hay el hiperflujo pulmonar. En este caso ya no hay, no son visibles la circulación pulmonar. Este caso ya es una hipertensión arterial pulmonar severa. Es un síndrome de Eisenmenger. Aquí ya no se lo puede operar al paciente, es inoperable, lamentablemente. Hay que evitar que lleguen a eso. El electro nos muestra un crecimiento ventricular izquierdo típico con un eje que está más a más 80 prácticamente, pero donde vemos claramente cómo hay Rs altas desde B2 inclusive, B3, B4, B5, B6, predominantes Rs con un supraesnivel pequeñito en las derivaciones desde B3 inclusive, miren, y una Q pequeñita desde B3 y una T alta y picudita desde B3 también. Estos son datos de crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarga diastólica. ¿Ven? Esta T alta y picudita con Q pequeña acá en estas derivaciones desde B3, que a veces pueden ver desde B4. Acá se ve desde B3 porque es un gran crecimiento ventricular izquierdo. Y aquí está el ductus. Este es entonces un flujo de ductus. Esta es la aorta, es la arteria pulmonar. Y esta es la aorta descendente, acá atrás. Entonces, como pueden ver, hay un flujo turbulento, este flujo de mosaico en colores, que va desde la
arteria aorta aquí atrás hasta la arteria pulmonar, en este sentido. Este es el flujo del ductus. Bien, el pronóstico. Si es pequeño, puede cerrarse espontáneamente durante la lactancia, pero si es mayor y no se cierra, ocasiona insuficiencia cardíaca, ¿no? El ductus, pero siempre que lo encontremos, tiene indicación de cierre. Inclusive en ductos pequeños sintomáticos, porque hay riesgo de endocarditis. Entonces hay un famoso aforismo que dice, ductus hallado, ductus cerrado. Esto para recordarnos que todo ductus que diagnostiquemos tenemos que mandarlo a cerrar. ¿Y cómo se cierra? Por cirugía o actualmente en el Hospital Obrero se hace esto ya por cateterismo cardíaco. Entonces se mete un catéter, como igual que hemos visto para la comunicación intra-auricular, hasta la arteria pulmonar y de aquí pasamos el ductus a la arteria aorta y se mete igual un dispositivo, el Amplatzer, que es más pequeñito que la comunicación intra-auricular, se abre en la aorta para cerrar este ductus y luego se cierra al otro lado a nivel pulmonar, entonces queda cerrado el ductus. Este es un caso del Hospital Obrero, donde acá se ve cómo está metiendo los catéteres. Esta es la arteria aorta, ¿ven? Entonces aquí se está inflando el dispositivo una vez se ha llegado a la arteria aorta y luego se lo tracciona. Acá es la radiografía del paciente después de que se ha cerrado el ductus. Miren, este es el dispositivo, aumentando esta radiografía, este es el dispositivo. Acá ven como un puntito y dos círculos alrededor. Este es en el cabo de la arteria aorta y este en el cabo de la arteria pulmonar. Se ha cerrado este ductus ya, con el beneficio para este niño de 5 añitos. Bien, veremos para terminar la enfermedad de Epstein, que como han dicho es una cardiopatía congénita cianógena y que es la más frecuente en nuestro medio de altura. Aparentemente altura tiene mucho que ver en la génesis de esta patología, que en el exterior es muy rara, que es más frecuente la tetralogía de Fallot. En nuestro caso vemos inclusive Epstein en adultos. Entonces, ¿qué es? Aquí está, bueno, la descripción hecha por 1864 por Wilhelm Epstein, un alemán, que es el que primero descubrió esto en autopsias de pacientes fallecidos cianóticos, ¿no? Con insuficiencia cardíaca habían muerto. Entonces, ¿qué es? Es un adosamiento anormal y desplazamiento de la válvula tricuspide, es el defecto principal, la válvula tricuspide, hacia el ventrículo derecho. Esta válvula tricuspide no está en el anillo tricuspidio que es acá arriba, sino que por la malformación congénita que presenta no llega nunca a despegarse de la pared ventricular derecha y llega a quedar un tejido largo adosado a la pared ventricular, entonces que no cierra adecuadamente. Además de eso hay bridas, las flechitas azules, bridas adherenciales que impiden que esta válvula se separe de la pared ventricular. Ese es el principal defecto, una válvula congénitamente enferma, ¿no? Entonces esto va a ocasionar un mal cierre de la válvula tricuspidia y obviamente este flujo verde que está acá es la insuficiencia tricuspidia que va a ocasionar. Entonces, aquí se generan tres cavidades ventriculares, tres cavidades derechas, la aurícula derecha propiamente dicha, el ventrículo derecho propiamente dicho, que a partir de aquí se llama ventrículo derecho funcional, porque es el que funciona como ventrículo derecho, y esta parte del ventrículo derecho que está por encima de la tricúspide, ¿no? Mal formada. Entonces, esta parte ya no funciona como ventrículo derecho. E inclusive para fines de presión funciona como aurícula derecha. Entonces, esta porción se llama ventrículo derecho auriculizado. Entonces, se generan tres cavidades derechas, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho auriculizado y ventrículo derecho funcional. La mayoría de los pacientes sobrevive al menos hasta el tercer decenio de la vida, dependiendo obviamente de cuán gravemente enferma esté la válvula tricuspide. Y en 50% de casos se asocia comunicación intra-auricular que ensombrece el pronóstico. Estos pacientes no llegan hasta los 30 años como estos otros, ¿no? Pues fíjense, ya tienen peor pronóstico. Entonces, a mayor desplazamiento de la válvula tricuspidia, menor ventrículo derecho funcional acá abajo, y obviamente el este es más severo, porque si la válvula está, digamos, levemente desplazada, como en este caso, hay un buen tamaño de ventrículo derecho funcional. Acá la válvula tricuspidia está más desplazada, entonces hay menor ventrículo derecho funcional. Aquí mucho menos
Y acá prácticamente ya no hay ventrículo derecho funcional. Y el ventrículo derecho funcional es el que nos da el pronóstico de esta enfermedad, porque es el que va a empujar la sangre hacia la aorta, hacia la pulmonar, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar un flujo pulmonar normal o no. En este caso, el flujo puede estar levemente disminuido porque hay un buen tamaño de ventrículo derecho funcional. Acá hay menos ventrículo derecho funcional y va a haber menor flujo pulmonar. Acá el ventrículo derecho es pequeñito y aquí prácticamente inexistente. Entonces aquí el flujo pulmonar va a estar muy reducido y eso va a influir ¿en qué? En la oxigenación de la sangre, ¿no es cierto? Entonces pacientes van a presentar menor cianosis, un poco más de cianosis, mayor cianosis y mucha mayor cianosis. Entonces la fisiopatología, mientras más severa es la insuficiencia tricuspidea por el daño valvular, hay mayor sobrecarga del volumen derecho funcional y de la aurícula derecha. Se dilata la aurícula derecha, se dilata el ventrículo derecho auriculizado, se hace una mega aurícula derecha y mayor presión de aurícula derecha. Cuando más sobrecarga el ventrículo derecho funcional, va a tratar de mantener el flujo pulmonar dilatándose, pero el ventrículo derecho no está hecho para dilatarse desproporcionadamente, entonces se dilata y entra en fallo sistólico, que va a ocasionar menor flujo pulmonar todavía del que ya había por la insuficiencia tricuspidea, y esto va a ocasionar cianosis. Si a eso le sumamos foramen oval permeable de comunicación interauricular, por mayor presión de la aurícula derecha va a haber cortocircuito derecha-izquierda y menor flujo pulmonar con mucha mayor cianosis. Estos pacientes con comunicación interauricular tienen más cianosis y peor pronóstico. La clínica es variable, ¿no? Hay cianosis progresiva. Hay síntomas por insuficiencia tricuspidia, como por ejemplo hepatomegalia. Hay síntomas cuando falla el ventrículo derecho como edema, ingurgitación irregular. Y también hay pacientes que tienen taquicardias paroxísticas que pueden deberse a fibrilación auricular por dilatación de aurícula derecha, aleteo auricular por dilatación de aurícula derecha, o también hay pacientes con esta patología de Epstein que tienen vías accesorias, el Wall-Parkinson-White, que a veces son vías múltiples, varias entre aurícula y ventrículo, ¿no? Entonces tienen además taquicardias muy frecuentes. La radiografía nos muestra cardiomegalia masiva extensa de aurícula derecha, el electrocardiograma igual, y si hay igual Parkinson-White nos va a mostrar la preexcitación, imagen de bloqueo rama derecha de a veces y el ecocardiografía diagnóstico definitivo. Aquí está una radiografía típica de un Epstein. Acá podemos ver una gran cardiomegalia y los pulmones, como pueden ver, no se ven siquiera los vasos pulmonares, hay hipoflujo pulmonar. Entonces no se ve bien los cilios y no se ve flujo pulmonar aquí afuera. Entonces esto es el hipoflujo pulmonar, contrariamente a lo que habíamos visto en las comunicación interauricular, ventricular y el ductus, ¿no es cierto? Que había hiperflujo más bien. Por esta imagen de la silueta cardíaca en esta patología, se llama también en huevo de avestruz o en pelota de rugby. Pueden darse cuenta que una cardiomegalia de este tipo con flujo pulmonar disminuido nos orienta grandemente al Epstein, ¿no? En todo neonato cianótico con gran cardiomegalia, en nuestro medio hay que sospechar el Epstein. El electrocardiograma nos muestra bloqueo de rama derecha, como pueden ver aquí, R alta y mellada en B1, ¿no? Con eje ambiguo aquí porque hay varias isodifásicas, es un eje indeterminado, como se llama, pero es lo que nos orienta más que puede haber un crecimiento ventricular derecho de la parte funcional en este caso, ¿no? Y alteración del trastorno de la rama derecha. Es otro caso, también otro paciente, es de un niño de 3 años que igual tiene esta imagen de bloqueo de rama derecha, ¿no? Con un eje francamente derecho, como pueden ver acá. Este es un paciente que lo hemos hallado a sus 18 años, ya con fibrilación auricular, bloqueo de rama derecha, que también tenía Epstein. Este es de otro paciente con aleteo auricular, pueden ver las ondas en dientes de sierra acá, otro caso. Y este es otro caso con una onda delta. Este es un caso que tenía taquicardias paroxísticas por Wolff-Parkinson-White, pere corto, como pueden ver acá, 2 cuadraditos nada más, y una onda aquí que es la onda delta, esta también que es la que tiene el Wolff-Parkinson-White y que se asocia en algunas ocasiones a estos pacientes con esto. Aquí está la ecocardiografía. Aurícula izquierda aquí pequeña, gran aurícula derecha. Este es el anillo tricuspidio. Entonces, hasta acá es la aurícula derecha. Todo esto, hasta lo que se cierra la válvula tricuspidia, es el ventrículo derecho
auriculizado y este es el ventrículo funcional. Este paciente tenía en ese momento 19 años, tenía un buen ventrículo funcional, así que ha podido ser operado a tiempo. Este es entonces lo que les decía, esta parte es el ventrículo derecho auriculizado, esta es la aurícula derecha propiamente dicha, y que junto con el ventrículo derecho auriculizado hace una mega aurícula derecha, y aquí está la válvula tricuspide y este es el ventrículo derecho funcional. Aquí está el flujo color, como no cierra bien, podemos ver acá que no cierra bien la válvula tricuspidea, entonces hay un gran flujo de insuficiencia tricuspidea, este flujo multicolor que vemos que invade la aurícula derecha. Aquí está, detenida la imagen para ver cómo gran flujo de regurgitación tricuspidea, insuficiencia tricuspidea severa. Otro caso, este es del niñito que les decía, les mostré el electrocardiograma de 2 o 3 añitos, y que hay gran cantidad de bridas que unen esta válvula tricuspidea mal formada a la pared ventricular, miren, aquí inclusive se ve. Entonces, esto hace que haya una gran aurícula derecha, que es la unión, repito una vez más, de la aurícula derecha propiamente dicha hasta acá, y todo esto, ventrículo derecho auriculizado, y aquí el ventrículo derecho funcional. Buen ventrículo derecho también, como pueden ver acá es un gran ventrículo derecho, y esto permite que este niño sea operado, aquí está la insuficiencia tricuspidea, ¿no? Bien, el tratamiento es quirúrgico, en este caso no hay otra forma, y es sustituir o reparar la válvula tricuspidea. En adultos solo proponer a pacientes muy sintomáticos, porque en adultos sí hay datos de gran mortalidad en las cirugías. A veces se hace sección de las vías anómalas, ¿no? En Lugol, Parkinson, White. Bien, esto es entonces todo por el momento. Ahora voy a habilitar los micrófonos para si hay preguntas. Y solamente decirles que con los métodos de diagnóstico modernos que tenemos actualmente, la ecocardiografía, como hemos visto, resonancia, etcétera, ya no hay necesidad de hacer el diagnóstico como antes de esta patología, es decir, en la autopsia. Muy bien.